mesa con Raúl Frías Lucio. Ya está usted en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Gracias por acompañarnos hoy con el analista Felipe González, periodista, y que estaremos llevando este análisis de lo que ha publicado este medio de información, de investigación, que es Animal Político, y que me refiero concretamente, Felipe, al tema de las vacunas que en su momento, lo recuerdo perfectamente, se dijo, se señalaba que había las mamás preocupadas de sus hijos, de sus bebés recién nacidos, que no había vacunas, ¿sí? Pero, bueno, como todo en este sexenio ha sido, pareciera que entramos en un tema de confrontación, de visión, cuando los datos, cuando la información, cuando los testimonios de la gente decían no hay medicamentos, no hay vacunas, tenemos que estar buscando, tenemos que estar pagando la vacuna en forma particular para que los niños pequeños, ¿sí?, tengan las vacunas necesarias. Y bueno, se dijo en su momento, pero en aquel entonces, bueno, como siempre desde el atril presidencial, y recuerdo al personaje Hugo López-Gatell, subsecretario, que se le tenía tanta confianza, que llegó a ser tan popular, pero sí, que los resultados, Felipe, y luego de leer este reportaje que vamos a comentar con nuestra audiencia, realmente fue una irresponsabilidad, y yo diría que hasta criminal, la acción, la omisión de la Secretaría de Salud, encabezando por el mismo presidente, el secretario Alcocer, que a pesar de ser un científico muy reconocido, realmente el que manejaba la Secretaría era Hugo López-Gatell con todas sus letras, y es parte de la responsabilidad de esta tragedia para nuestro país, Felipe. Raúl, buenas tardes. Sí, yo creo que esta administración, específicamente en estos asuntos relacionados con la salud, ha actuado con un alto grado de improvisación. Lo hemos visto en distintos momentos en los que se ha requerido la presencia, la acción, el trabajo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Hemos visto altos niveles de improvisación en temas tan importantes como este de la vacunación. En el tema de la vacunación específicamente, este reportaje que se ha publicado en Animal Político muestra cómo la Secretaría de Salud actuó de manera, pues para decirlo elegantemente, de forma irresponsable respecto de la compra, de la adquisición de esas vacunas que hicieron falta durante mucho tiempo a la República Mexicana, a los niños en la República Mexicana. Como el hecho de que el gran laboratorio, porque lo fue, creo, en su momento Birmex, terminó por comprar vacunas en el extranjero, en dólares, ajenos a la política de austeridad del gobierno federal, sin contar el tema del sobreprecio, porque el dólar estadounidense estaba muy caro cuando se compraron estas vacunas, y pues desatendiendo principios esenciales que la propia administración, que el propio presidente de la República ha fijado como temas transversales en su gobierno, y uno de estos, el que tiene que ver con la austeridad. Sí, yo creo que en algunos casos hasta criminal lo que ha ocurrido con la desatención en materia de vacunas. Ya ni hablemos, desde luego, de lo que tiene que ver con las altas tasas de menores que se quedaron sin completar sus esquemas de vacunación durante el periodo de la pandemia de COVID-19. Ya no hablemos, desde luego, de esto que tiene que ver también con las vacunas contra COVID-19. Vaya, se van acumulando y se van agregando muchos pendientes, muchos temas que ojalá en algún momento alguien en algún momento pueda hacer los señalamientos puntuales y tengamos responsables de esto que a final de cuentas para algunos es una tragedia. Fíjate que yo ya creo que el tema de los señalamientos puntuales ya están, ¿sí? Porque este reportaje que presenta Animal Político es con pruebas, es con documentos, con los datos de la misma Secretaría de Salud, de los datos de la empresa Birmex, esta empresa que revivió este gobierno con la idea de ahorrar dinero y de, bueno, tener un buen abasto de medicamentos. Bueno, a ver, yo creo que todo se resume en una gran palabra, y es que se ofreció tener un sistema de salud al nivel de Dinamarca,
pero lamentablemente esa buena intención que pudo haber señalado el presidente en el 2018 cuando protestó como presidente, al pasar los meses, al tratar de encontrar corrupción donde nunca se demostró, la ineficiencia de los funcionarios de esta Secretaría de Salud, la prepotencia de hombres como Hugo López-Gatell, sí, me parece que nos llevan a esta conclusión de irresponsabilidad y hasta criminal. Pero déjame dar datos, porque seguramente mucha de nuestra audiencia aquí en el tema sobre la mesa, sí, bueno, ¿de qué están hablando Felipe y Raúl? Bueno, me parece que sí vale la pena echarle un ojo a este reportaje que habla que entre el 2019 y el 2020, antes de la pandemia, Felipe, antes de la pandemia, sí, 6 millones de niñas y niños mexicanos no recibieron el cuadro de vacunación completo. ¿Por qué? Bueno, porque se implementó este plan de austeridad, porque hubo ineficiencia en la compra de vacunas, finalmente se compraron más caras y fuera de tiempo. Y esto puso en riesgo a niños que no recibieron sus dosis de vacuna, como por ejemplo la importantísima para los recién nacidos, la BCG, que es para prevenir la tuberculosis, ¿sí? Hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo, sarampión, ¿sí? La gente tenía que estar yendo al centro de salud, al Seguro Social, a ver si habían llegado o no habían llegado las vacunas. Y todo por una decisión, nuevamente, ¿sí? De una visión distorsionada, porque se pensaba que había, según lo que declaró el mismo Hugo López-Gatell, había grupos de laboratorios que estaban siendo, tenían privilegios y que estaban comprando caro y mal. Pero resulta que los documentos nos indican que lamentablemente ese plan de austeridad ni mejoró la vacuna, ni mejoró las compras, ni mejoró los precios, sino todo lo contrario. ¿Sí? México estaba reconocido, y tú lo recordarás, Felipe, tienes ya un buen año en esto, tenía reconocimiento en sus sistemas de vacunación. Recuerdo estas semanas de vacunación, tú las recordarás, donde todas las familias llevábamos a nuestros hijos a las vacunas, al centro de salud, al Seguro Social, al ISSSTE, ¿sí? Sin embargo, sí, estábamos reconocidos en el mundo, pero sin embargo, esta decisión del gobierno del presidente López Obrador y de Hugo López-Gatell concretamente, sí, nos ha ubicado en niveles tristes, donde muchos niños no recibieron su vacunación correspondiente, con el riesgo que esto representa, ¿eh? Sí, porque yo tengo la impresión, Raúl, de que en el caso, por ejemplo, de Hugo López-Gatell, en el caso incluso del secretario de Salud, Jorge Alcocer, como tú lo señalabas, probablemente son grandes y buenos científicos en los campos de la medicina que les corresponden. Podemos incluso pensar que Hugo López-Gatell puede ser o es un gran epidemiólogo, pero como administradores públicos han quedado a deber. Como administradores públicos no han cumplido con la encomienda que el propio presidente de la República les dio y que la sociedad mexicana también de alguna manera les entregó en un tema tan importante como es el asunto de la salud. ¿Sí? El asunto es que por muchos conocimientos que pueden tener respecto de temas específicos en la medicina, en materia de administración pública, tienen deudas importantes con la sociedad. Tú mencionabas estos altos niveles de vacunación, estos altos porcentajes de vacunación de la población mexicana. Sin ir más lejos, durante el periodo ya posterior a la pandemia de COVID-19, hemos tenido en la República Mexicana brotes de una enfermedad que creíamos erradicada. Así es. El sarampión. El sarampión, que además ha registrado también rebrotes en algunos otros lugares en el mundo por otros fenómenos, el fenómeno de los antivacunas, que eso no tiene que ver con este tema. No, en México, teniendo una cultura tan importante en materia de vacunación, esto que ya estaba en el espíritu de la protección y de la prevención de los mexicanos se perdió por esta clase de decisiones de carácter administrativa completamente equivocadas. Estas compras de las que estamos hablando, estas compras al laboratorio Birmex,
que no tenía la capacidad para fabricar las vacunas que la propia Secretaría de Salud le estaba solicitando, que terminó por comprarlas en un laboratorio hindú, además lo hizo a un precio Con pues, sobrecosto. mucho mayor de lo que se esperaba, sí, con un sobrecosto, con una ganancia para quién sabe quién. Ni siquiera podríamos especular sobre el asunto, pero todos estos fenómenos asociados, concatenados, terminan por generar este escenario en donde hay una desprotección en este momento para muchos menores de edad. Y digo en este momento porque hay menores de edad que siguen sin completar sus esquemas de vacunación, porque siguen yendo a los centros de salud y no encuentran todavía todas las vacunas que en su momento debieron colocarse para la inmunización correcta. Y porque además, ante el hecho de que se registró una tardanza en muchos casos, un periodo posterior al que tenían que haber registrado la inmunización, pues otra vez tienen que comenzar de cero estos procesos de salud, Raúl. Sí, a ver, lo has dicho puntualmente, me parece que es que tienen tantas aristas este asunto, Sí, pero desde muchas. el número de personas, o sea, a ver, con Peña Nieto en el último 2018, más de 500,000 niños no se habían vacunado, que es una cantidad importante, pero en el 2019 más de 2 millones de niños no fueron vacunados, o sea, ya en la administración de López Obrador, y bueno, han sido así de alguna forma Claro, van a decir es que la pandemia, no nos confundamos, la pandemia fue después, fue en el 2021, ¿sí? Pero este es exactamente parte de esas ineficiencias que tú bien lo dices. Podrían ser, el doctor Alcocer está reconocido como uno de los grandes científicos de este país, secretario de Salud. Sin embargo, sí, también me parece que se pecó de omisión, un científico que se le haya dejado pasar tantas cosas como sucedió durante la pandemia y que, como bien lo dices, normalmente el gobierno es mal administrador. Y como bien señalas, el presidente dice, los laboratorios abusaban, pero resulta que vendían más barato y sí había vacunas. El presidente, con su forma particular, la ideología de centralizar las cosas, decide dárselo a Birmex, que como tú dices, estaba casi desaparecida, y bajo la responsabilidad de un señor que ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, sí, las cuentas no salen. Las compras que se hicieron, por ejemplo, en el COVID, y está documentado también, esto no es especulación, son datos, documentos, papeles, sí, equipo que se compró durante el COVID, no se entregaron. Los lituanos, empresas lituanas, no entregaron y sí se les pagaron en dólares, varios millones de pesos. Estas ineficiencias de la empresa Birmex y de sus directores que ha tenido, sí, tiene un alto costo para los mexicanos. Y muchas veces dices, bueno, si se trata de una obra pública, si se trata de un tema que no tenga una repercusión directa con la vida de las personas o la salud de las personas, se puede considerar quizás como una ineficiencia, malos manejos, quizás hasta corrupción. Pero cuando se habla de la salud de la gente, cuando hablas de vida o muerte, que muchas veces estamos hablando de esto con las vacunas o con el COVID y todo lo que sucedió, me parece que sí hay un asunto delicado que puede ser, desde luego, muy fuerte por las consecuencias que puede tener. Sí, en general yo creo que en la sociedad mexicana tenemos bien visualizado, yo creo que la gran mayoría de nosotros, cómo ha habido un proceso de descomposición en lo que se refiere al sistema de salud. Probablemente no teníamos el mejor sistema de salud del mundo, ¿eh? No, Probablemente, creo que no. hay que reconocerlo. No. Seguramente no teníamos el mejor sistema de salud del mundo, pero había asuntos, había temas tan elementales como este de la vacunación, en donde el sistema funcionaba y funcionaba correctamente. Funcionaba tan correctamente que, como decíamos, teníamos estos altos niveles de vacunación en algunas enfermedades que se previenen precisamente con el tema de la vacunación. Ahí había un trabajo puntual y bien hecho a lo largo de muchas administraciones. Y habían venido además, Raúl, 2 administraciones de un partido político distinto al priismo que habían visto que esto estaba funcionando y habían continuado con esta
con estas mecánicas, con esta sistematización y metodología que tiene que ver con los procesos de vacunación. Llegó esta administración, quiso inventar todo de nuevo y el resultado pues está ahí a la vista. No tenemos ni el mejor sistema de salud del mundo y tampoco tenemos ya ese sistema de vacunación que era muy eficiente. Fíjate que sí, ahora que han pasado 5 años de esta administración y que el presidente tiene esta sed de pasar a la historia y que Hugo López-Gatell en su momento, sí, con su prepotencia que vimos manejando el tema del COVID, que además nos costó un sobrenúmero de personas que fallecieron, sí, en exceso de muertes, sí, más de 600,000 en los 2 años de COVID que nos afectó, de personas que murieron por otras cosas que de alguna forma, por falta de atención. Me parece que los juicios van a empezar, los juicios de la historia van a empezar y me parece que que publica Animal Político concretamente, me parece que puede empezar a dar pie a un juicio de un gobierno que supuestamente iba a traer al mejor sistema de salud como el de Dinamarca, pero que a fin de cuentas, sí, en este caso concreto las vacunas, ha sido un desastre y fue un desastre su manejo de acuerdo a lo que estamos viendo. Y difícilmente en el transcurso de los próximos 8 meses algo se va a recomponer, Raúl. Difícil, yo también lo veo muy complicado. Felipe González, nos vemos mañana en el tema sobre la mesa. Muchas gracias. Invitamos a la audiencia a incluso escuchar este podcast en su plataforma preferida, Spotify puede ser desde luego, y ahí pone usted Mega Noticias, el tema sobre la mesa, y puede volver a escuchar algunas de estas reflexiones sobre el tema de la salud en nuestro querido México. Gracias, hasta mañana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.